Bienvenidos a Punto y Coma. Hoy hablaremos de Rosario Robles, esta mujer cercana al poder a la que ahora se le investiga por el desvío de recursos públicos a través de exfuncionarios federales a universidades públicas. Rosario Robles, ¿víctima o culpable? ¿Usted qué cree? Rosario Robles Berlanga comenzó su carrera política en la dirigencia femenil del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UNAM. Al mismo tiempo, fue fundadora del Partido de la Revolución Democrática en 1989. Posteriormente, ocupó cargos en este partido. Fue diputada federal y durante la administración de Cuauhtémoc Cárdenas se desarrolló como secretaria de Gobernación de 1997 a 1999, año en el que sustituyó a Cuauhtémoc Cárdenas y asumió el cargo de jefa de gobierno. De 2002 a 2003 fue presidenta nacional del PRD por irregularidades administrativas en las que supuestamente se sustrajeron 20 millones de pesos. Robles Berlanga fue obligada a renunciar y fue sustituida por Leonel Godoy. Después surgieron los videoescándalos que relacionaban a gente del PRD recibiendo dinero, donde ella se vio directamente involucrada, por lo que se separó de la vida política en 2007. Ya para 2012 ocurrió su relanzamiento a lo grande, cuando el presidente Enrique Peña Nieto la presentó dentro de su equipo para ocupar la Secretaría de Desarrollo Social, donde según una investigación periodística surgió la estafa maestra, donde aparentemente se desviaron a través de empresas fantasma más de 3.000 millones de pesos entre 2013 y 2014. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto y Coma. Soy Fabiola Guarneros y hoy me da muchísimo gusto que nos acompañe porque vamos a tener este tema de verdad político, polémico, de justicia e injusticia, y esperamos sus opiniones. Queridísima María Nache. ¿Cómo estás, mi Fabi? Muy bien, muy contenta. Y yo muy contenta de que ustedes me expliquen todo esto, porque además de todo lo que dijiste, es también muy complejo. Yo de pronto me pierdo, sí. Entonces las expertas nos van a ayudar, y tú eres una de ellas, a justo eso. ¿Es víctima, culpable? ¿Ya tiene antecedentes? Entonces, ¿qué va a pasar con Rosario Robles? Y de verdad tenemos hoy dos grandes invitadas, pero primero déjenme presentarles a Leticia Robles de la Rosa. Ella, buenos días. Ustedes la conocen, es periodista, experta en los temas del Congreso, en los temas políticos y también en la fuente universitaria. De hecho, es invitada no solo porque el tema es muy político y está justo en el Senado, en estos semilleros de la política, sino también porque la conoció cuando Leti Robles de la Rosa cubría la fuente universitaria y Rosario iniciaba ahí sus primeras experiencias, brotes del activismo social y político. Leti Robles, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días a las dos. Pues estoy muy interesada en tocar este tema después de que pues yo prácticamente la vi nacer a la vida pública, Rosario Robles, desde que era académica, en una época en que la Universidad Nacional pues era la punta del iceberg en el activismo político, sobre todo en las áreas de la izquierda mexicana, ¿no? La Universidad Nacional pues fue la cuna de todas estas expresiones de izquierda, y evidentemente Rosario Robles, por supuesto que forma parte de esa generación de jóvenes de izquierda que por primera vez alcanzaron posiciones de poder en la política real, dejaron de ser marginales y se fueron hacia posiciones de poder importantes a nivel nacional. Entonces, sí, muy interesada en este tema. Y aclarar, ¿Leti Robles es pariente de Rosario Robles? No, ok, absoluto. Nada más para que quede claro. Oye, y pues el placer también, nuestra otra invitada que les decíamos, pues Ivonne Melgar, ustedes la conocen, gracias. También periodista, columnista del periódico Excelsior y con una amplia trayectoria también en la fuente política y también en la fuente universitaria. También conoció a Rosario Robles desde sus inicios en esta gesta de todo el movimiento universitario y pues justo, como decía Mariana,
que las invitamos porque queremos entender todos juntos qué es lo que está pasando en este momento político, en este momento de la investigación que se le hace por este desvío de recursos a las universidades y porque toda esta semana y las que siguen va a seguir siendo noticia. O sea, Rosario Robles es un personaje polémico, mi querida Ivonne, ha estado ustedes lo vieron en nuestras redes sociales y en las imágenes que están pasando ahorita en el programa, con todos los políticos, siempre muy cercana a los hombres de poder. Ivonne Melgar, bienvenida. Muchísimas gracias, Fabi, gracias. Qué gusto, Mariana, qué gusto, Leti. Efectivamente, a mí me tocó, nada más para irnos hacia atrás a la imagen de los primeros años políticos de Rosario Robles, a mí me tocó, siendo activista del primer CEU, del primer Consejo Estudiantil Universitario, ser invitada entonces a cubrir el encuentro de la izquierda no electoral. Esto quería decir todas aquellas organizaciones que desde los años 70 habían decidido que hacían activismo y política al margen de las elecciones. Y en ese primer momento, como reportera de un periódico que fue de ese movimiento que se llamaba Conciencias Políticas, nos invitan a Chihuahua a ese gran encuentro. Y quien nos hace el favor de invitarnos como estudiantes, que nos tiraban en el Estunam, el periodiquito, es Armando Quintero, líder del Estunam, de la parte más izquierdista del Estunam. Y entonces llegamos a ese congreso, estaba Sigala, se llamaba un líder, Tierra y Libertad, todo el movimiento de Tierra y Libertad de Durango y de Chihuahua, y estaba la gente que ahora es del PT, del Partido del Trabajo. Y ahí conozco a Rosario. Rosario Robles era una recién egresada de la Facultad de Economía, una destacada ya maestra joven de esa facultad, que era parte de ese movimiento, se llamaba la OIT, o OIR, algo así, era Orientación Independiente de los Trabajadores, pero tenía que ver con todo aquel movimiento de izquierda que consideraba que no podía transar con la burguesía, que tenía una visión de la disputa del poder a través de las urnas. Como primer flachazo, conocimos a esa Rosario. Justo, ¿qué impresión les dio? Si se acuerdan de ese momento y si se acuerdan de ella, quiere decir que alguna impresión tiene que haber hecho en ustedes. ¿Cómo la percibían en ese entonces o cómo la percibieron en esos primeros encuentros? Lo que pasa es que estamos hablando de un contexto en el que los protagonistas del movimiento estudiantil o universitario, le quiero llamar porque ella ya era del área académica, eran básicamente hombres. Hombres, claro. Entonces, las mujeres, las pocas mujeres que eran, había muchas mujeres en los movimientos estudiantiles y académicos, sin embargo, los líderes pues los acaparaban los hombres. Entonces, las mujeres que lograban avanzar, pues eran muy llamativas, porque eran mujeres muy brillantes, con un discurso político muy fluido, muy congruente y muy lúcido, yo podría decir así. Pero, por ejemplo, ella es un poquito más grande de la generación de Claudia Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum era muy conocida en la Universidad Nacional, pero como la novia de Carlos Simas, no como la lideresa en sí misma de parte del movimiento del CEU, que en aquel tiempo pues tenía sus inicios y que el dominio era lo que después conocimos como el CEU histórico o el CEU moderado, que es donde estaba Imas, Ordorica, Santos, Óscar Moreno, Lapita, y estaba Sheinbaum, pero más como compañera de Imas. Entonces, en ese contexto y en el mundo de los académicos, pues destacaba gente como Woldenberg, que ya tenía más tiempo como académico y activista de izquierda dentro del Estunam y de la Zapa UNAM, que fueron dando como una apertura lejos del sindicalismo oficialista. Entonces, en ese estaba también Pablo Gómez, ya como parte de los grupos académicos, el Pino. Entonces, ese era el contexto en el que Rosario Robles empieza a despuntar con este discurso, en primero porque era de economía y en segundo porque era una mujer, para mi punto de vista, brillante, muy buena oradora, una persona que podía hilar muy bien las ideas y siempre, como decía Ivonne al inicio, muy en el sentido de que no
hacer política y combatir el poder, en este caso del PRI, o la oligarquía de la Universidad Nacional, no necesariamente tenía que pasar por un partido político, sino por lo que eran, digamos, los inicios de la sociedad civil organizada, como lo conocemos ahora, ¿no? Vamos a hacer una pausa, chicas, ¿les parece? Ustedes que nos acompañan en casa, y regresamos para que también Ivonne Melgar nos dé esta primera impresión de la que preguntaba Mariana H. y después este paso político para ir entendiendo cómo de repente de esta izquierda, de este discurso de no a esta burguesía, no a este capitalismo incluso salvaje o devorador de doctrina de historia, de repente se empezó a perder quizás en los laberintos del poder hasta relacionarse con empresarios poderosos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Les daban una feria. Estábamos haciendo una especie de recapitulación de la carrera, la trayectoria de Rosario Robles para llegar ya al meollo de la polémica, pero nos quedamos con ese pendiente. ¿Tú cómo la percibiste cuando la conociste en ese entonces? Fíjate, la conozco en esa primera impresión, en ese encuentro de la izquierda. Recuerdo que fuimos a dormir a unas colonias populares que habían ellos armado, y ahí dormías como en centros comunitarios y todo. La vi muy de lejos y decían, es Rosario Robles. O sea, ya tenía fama, porque además estaba casada con Julio Moguel, que era un maestro muy respetado en la Facultad de Economía y en todo el movimiento de izquierda universitario. Pero ya cuando me toca tratarla directamente es cuando ella se convierte en la vocera y activista y todo, porque era muy, muy entrona, del CADU. El CADU era el Consejo Académico de Universitarios. Universidad Democrático Universitario, que le hacía contrapeso y juego al CEU como su comparsa. Y se viene en ese momento, ¿dónde es que crece Rosario? ¿Dónde es que da detona todo el salto de ser una activista respetada de la UNAM y también académica? Porque... Sí. Ojo, no nada más era activista, era una persona que ya empezaba a escribir artículos interesantes sobre la propiedad de la tierra, sobre las relaciones capitalistas en México, y ella estaba firmando esos artículos. Cuando la UNAM se convierte en el bastión activista más importante, y como bien retomaría el término de Leticia Robles, lo que era la sociedad civil, de alguna manera, las organizaciones no partidistas estaban en la universidad. Y cuando Cárdenas se lanza por la presidencia de la República, necesita un baño de intelectualidad, de activismo. ¿Por qué? Porque se va con un partido pues, que había sido satélite del PRI, el Páramo, ¿no? Así es. Entonces, los universitarios se suman a través de un movimiento que se llamaba MAS, Movimiento hacia el Socialismo, algo así. Sí, creo que sí. Y había en esos mítines de Cárdenas las banderas de todo tipo de organizaciones y las del MAS, liderada por Adolfo Gili. Ahí estaba, por supuesto, la parte más radical del Estunam, al cual pertenecía Rosario. Rosario había sido la secretaria de Vivienda y luego fue la secretaria de la Mujer del Estunam. O sea, tenía carteras importantes, porque justo por lo que señalaba muy bien Leti, era una persona que sabía hablar, sabía jalar, ¿no? Y entonces ahí es donde ella se inserta en estos movimientos que hacen que se conviertan en progenitores del PRD. Siempre muy cerca del ingeniero Cárdenas. Exacto. De hecho, en todo este contexto que se ha retomado en todos los medios de comunicación, en las imágenes que de repente les están pasando, vemos estas imágenes de Rosario Robles con Cuauhtémoc Cárdenas, con Andrés Manuel López Obrador, con Peña Nieto, ¿no? Y un poco en estas imágenes vas viendo que con los tres tuvo diversos encargos en la administración pública. ¿En qué momento, Leti, desde tu perspectiva, Rosario empieza a cambiar de colores partidistas, de ideología, de plataforma, y se empieza a vincular con algo que no representaba? Y también, en la segunda parte, si vamos a ir rápido para ir entrando, entonces, en este momento, ¿cómo cambia? Y después, las acusaciones contra ella. Es decir, cuando cambia de bando, hay que decirlo, de repente le sacan todo lo de Carlos Ahumada, que si era un empresario o no corrupto, que si ella estuvo involucrada o no, estuvo en la cárcel Carlos Ahumada, se le liga. Es decir, cuando ella está en un momento fuera de la política,
siempre es el foco de atención de cualquier administración. En ese caso fue del PAN y ahora es de la nueva administración. Yo creo que Rosario Robles empieza a cambiar su forma de actuar. O sea, deja de ser la teórica, romántica, radical, de, si se permiten todos estos términos, en una sola persona, para transformarse poco a poco en una mujer pragmática, cuando ella logra el poder absoluto en el PRD. Se convierte en una de las primeras mujeres en conducir un partido, pero además quizás la mujer más poderosa de una izquierda naciente, organizada, que intentaba lograr una posición política importante luego de las elecciones en las que Cárdenas, algunas personas dicen, ganó la presidencia en el 88, los panistas dicen que fue Maquío, pero ganó Carlos Salinas de Gortari. Entonces, a lo que me refiero es que tenían un candidato fuerte, por primera vez la izquierda en México, que todavía no era PRD, tenía la oportunidad de tener poder. Entonces, en estos inicios del PRD, Rosario Robles llega al máximo poder siempre de la mano del ingeniero Cárdenas. O sea, ella lo que supo, sabe muy bien es leer dónde está el poder. Entonces, hacia allá va, ¿no? Y esa habilidad y esa inteligencia y lucidez que tiene, pero por supuesto que cualquier hombre quiere tener una mujer inteligente a su lado. Aquí ¿sí? estamos 4. No cualquier hombre, ¿eh? Eso sí. Hay veces que prefieren ser ellos los inteligentes. Sí, bueno, me refiero a cualquier Totalmente hombre de acuerdo, Mariana. en política que quiere, Claro, que está remando contracorriente, porque estábamos hablando de un México dominado por el prismo. Entonces tenías que remar siempre contracorriente si querías crecer políticamente. Creo que cualquier hombre en esas circunstancias quiere, por supuesto, tener una mujer inteligente cerca de él, como en su momento ya después lo tuvo López Obrador con Sheinbaum. Pero bueno, esta fórmula entre Cárdenas y Rosario logra este poder, es como viene del activismo, pues la veíamos en mítines, en marchas, casada completamente con la causa perredista, ¿no? Evidentemente el poder pues te va transformando y evidentemente va generando rencores de la gente que se siente excluida por ti. Y no necesariamente porque seas mujer, te pasa a los hombres también, ¿no? O sea, es el canibalismo. Y en la izquierda mexicana, desde las épocas de revueltas, él lo definía muy bien, el problema de la izquierda mexicana es que es caníbal. Y la izquierda mexicana siempre se está dividiendo y va a ser muy difícil que que logren lo que el PRI logró, que fue una disciplina en la que por encima de tus intereses de grupo están los intereses del partido. El problema en la izquierda es ese. Y eso creo yo que fue lo que a Rosario Robles le pasa cuando le ocurre lo de Carlos Ahumada, que son sus propios compañeros de partido los que se ensañan contra ella al grado de ridiculizarla, utilizando el sinónimo del romanticismo femenino como una forma vergonzosa de comportamiento político, ¿sí? Porque de pronto salieron sus cartas de amor, ¿no? Y yo nunca había visto que a un hombre le sacaran cartas de amor cuando tuviera un problema político. No, hay que pero decirlo, a Rosario perdón, sí. que intervenga. Al expresidente anterior, Peña Nieto, le han sacado las fotos con la nueva novia, lo del divorcio, y nadie le dice nada. Al contrario, le aplauden cuando está en las bodas bailando. Pero a Rosario Robles le sacaron las cartas de amor y fue totalmente criticada. Y te interrumpo para que Ivonne de ahí nos diga, ¿quién la llevó con Peña Nieto? ¿Cómo la presentaron? Eso no lo tengo claro, la verdad. Lo que yo tengo claro es que, nada más hago un apunte de esta parte que comentaba Leti, es que resultó ser una gran operadora. Resultó ser una gran operadora política y ella era la segunda de a bordo de Cárdenas como secretaria de gobierno. Ojalá Rosa Isela, que ahora es la secretaria de gobierno de Claudia Sheinbaum, llegara a tener la capacidad de operación que tuvo en su momento Rosario, porque le resolvía muchísimas cosas al ingeniero. Entonces quiero hacer un paréntesis para saltar a este punto, porque creo que donde se pierde Rosario, yo diría, hay un contexto que no te perdona si te empoderas de más como mujer. Como mujer. Eso yo creo que hay que tenerlo claro. Sí. Si te empoderas de más y te pasas, es imperdonable. Pero también creo que entonces en esa lógica, sin perder ese contexto, Rosario se creó a sí misma un personaje con mucha arrogancia.
y con un estilo difícil de ir perdonando a todos los que iba dejando en el camino. Yo la recuerdo, porque la había conocido Sí. en la vida universitaria, y de repente el salto de secretaria de gobierno, y de repente se queda como interina cuando se va a la Sí, campaña sí, Cuauhtémoc eso. Cárdenas. La recuerdo en un evento con su chamarra de cuero en el... ¿Monumento a la Revolución? No, en el recinto, en uno de los recintos de la UNAM, el que está sobre Argentina, donde está el Generalito. ¿Hasta San Ildefonso? En San Ildefonso. Y la fila de todos los que la querían saludar. Yo dije, uy, cómo creció Rosario. Yo la había conocido como reportera, me replegué porque pues no iba a ser la fila del besamanos tan común en los mexicanos, ¿no? Y en esa época la recuerdo y dije, ay, qué mal me cae cómo se está portando. O sea, de haberla yo tratado de desayunos todos los días, porque pues nosotros éramos las típicas en aquellos tiempos de que Y ella te buscabas pasaba buena información. muy buena información, entonces nos veíamos en aquel era el Wings de aquí de San Ángel, y la veíamos ahí y nos daba la nota y platicábamos. Ay, qué sangrona Rosario, me dije, cuando la observo que le contesta Cedillo. Le preguntan, jefa de gobierno, ¿va a ir usted a la cena que está ofreciendo el presidente Cedillo para los gobernadores? No, me acuesto temprano y estoy a dieta. Y yo, híjole, así empezó ese estilo que gusta mucho. Por ejemplo, Tatiana Cloutier tiene esos arranques de arrogancia y a la gente le gustan. Pero la clase política no. Bueno, ¿qué te digo? Por favor, maestra de maestros. Pero a la clase política no les Pero a la gusta clase política eso. no, y entonces se empezó a sembrar. Tengo la impresión de que se queda damnificada cuando a mí me toca ir a cubrir por Reforma ese día. Verla con los ojos vidriosos, donde renuncia en el Casablanca, en el Hotel Casablanca, ahí fue la conferencia, en la Fragua, Sí. Por Reforma. Me mandaron a hacer la crónica en Reforma, y verla salir sola, pero todavía en una historia de amor, de que ella creía que todo había sido legítimo. Amor real, pues, amor con real, Carlos Ahumada. y que no iba a venir todo el videoescándalo después, porque esa fue la cosa. Creo que en el momento del canal mexiquense, Enrique Peña se rodea de mujeres inteligentes, convocadas por Tere Vale, que tenía un programa. Amigas, las Sí. Mujeres en el Risco. En Lo decía Mujeres en el Risco. Tere Vale, Aurora exactamente. Cano y Rosario Robles. Y nos invitaban de pronto a Invitaban a otras. viejas que no sabían nada de política, por eso me acuerdo, yo fui un par de veces Exactamente. a ese programa. En ese programa. Y entonces creo que empieza a acercarse a las asesorías de la cosa de género, y bueno. No, y hay que decir una cosa, efectivamente, Rosario Robles era una gran estratega, operadora político de a pie, como tú dices. O sea, ustedes dos tienen mucha razón. Una mujer, hay que decirlo, muy talentosa, muy hábil para hacer estrategias, y había podido construir, como otras mujeres en esa izquierda, como es Dolores Padierna, también muy polémica, supuesto. construyen Por base. supuesto. ¿Y qué necesitaba el PRI con Peña? Recuperar esa estructura de base para repuntar y no perder, cosa que no le salió, ¿verdad? Porque finalmente perdieron. Así Pero es. necesitaban esta habilidad para manejar, hay que decirlo porque Rosario también lo hizo en la Ciudad de México, el presupuesto con carácter social para el clientelismo electoral. Y desactivar bien los movimientos. No sé si ustedes se acuerdan, la primera experiencia de la cual yo tengo registro de la televisión transmitiendo en vivo un conflicto político es cuando habían tomado los universitarios, no me acuerdo por qué, las calles de Insurgentes, y entonces ella va a negociar directamente con ellos, ¿te acuerdas? Y los desactiva y da una frase: yo trabajo, declaro para los medios, pero no gobierno con los medios. O sea, tenía sus chispazos de lucidez, de entender los tinglados del poder, y hacía su deslinde, ¿no? Y logra esa desactivación de una manera espectacular, que de alguna manera yo creo le va creando muchos adversarios en el camino. Está buenísima la grilla, pero tenemos que hacer una pausa y regresamos todavía con más. Y no se pierda la siguiente información.
Pues qué interesante programa. Gracias por sus comentarios. Los estamos leyendo aquí en el corte. La mayoría dice que es culpable Ivonne Melgar. Muchos dicen que ella no se mandaba, digamos, sola, que ella es muy inteligente y que sabía exactamente lo que hacía. O si no, que diga de quién recibía las órdenes, tanto en aquella época para pues hacer estos acuerdos, estos convenios con este empresario Carlos Ahumada, o ahora para presuntamente desviar los recursos federales a través de empresas, acompañada, eso dice la Fiscalía actual, por otros exfuncionarios del gobierno anterior, para desviarlos hacia universidades. En el punto, si vamos a entrar a la llamada estafa maestra, yo nada más diría 3 cosas para empezar con el debate y ustedes me dicen. Punto número 1. El famoso estudio, compendio, análisis, investigación de la estafa maestra involucra como a 11 dependencias, a varias secretarías, y Petróleos Mexicanos encabeza el número de convenios firmados que se están poniendo como sospechosos. Es decir, si había un modus operandi de corrupción en el peñismo que esta investigación quiso evidenciar, no solo involucró a las dependencias de Rosario. ¿Por qué hubo la decisión? Y ahí sí le doy la razón a ella, a Rosario Robles, de hacer la pregunta legítima. ¿Por qué hubo una decisión editorial, propagandística, de decir, estafa maestra tiene la cara de Rosario Robles? Cuando tenía Petróleos Mexicanos, aquí traigo el dato, tiene no sé cuántos convenios, el triple de convenios que el que tenía la Secretaría de Desarrollo Social. Y estaba la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y estaban muchas otras instituciones, Fobiste, Sedatu, muchas otras instituciones metidas en el asunto. Punto número 1, ¿cómo se decidió? Punto número 2, no se nos olvide, y esto es muy importante, no se le está acusando de desvío de fondos, no se le está acusando de lavado de dinero, se le acusa de mal uso del ejercicio del poder. Función pública. Así, de la función pública, en abstracto, lo que eso quiera decir. Eso es muy peligroso. Eso es no muy ser peligroso. muy puntual. Y 3.3, yo les pido que no olvidemos, ni para bien ni para mal, la moción presidencial, que me parece pertinente para este y todos los casos, no actuó sola. Claro. El presidente lo dijo ya 2 veces, es un chivo expiatorio, en tanto es a la que echaron al escenario para que dé la cara, mientras los demás bailan, asesoran instituciones. Es pregunta, ¿puede ser que sea blanco fácil porque está el antecedente y porque se le percibe, según tengo entendido, o sea, es blanco fácil y hay muchas envidias personales y muchos la consideran como traidora? Entonces, en ese sentido, por eso es blanco fácil, es pregunta. Yo creo que fue blanco fácil para el propio peñismo, que estaba dividido entre los tecnócratas que querían empujar a Mid, y ella, que era del equipo de Osorio. Ella nunca fue del equipo de los secretarios de Hacienda, que debieron haber estado enterados de este modus operandi de corrupción o de empresas inventadas. Y hubo, yo no voy a decir los nombres de las personas que me lo dijeron, pero en el proceso de cobertura electoral hubo personas de la campaña del PRI que decían, cuando vayamos muy arriba, vamos a meter al bote a Rosario para que vean que nuestro candidato sí tiene fuerza para limpiar la corrupción. Es decir, sí la tenían como un blanco. Dentro del propio equipo de Peña hubo pleitos y la pusieron. Esa es mi visión. Yo también quisiera hacer unos comentarios. Sí. La investigación que hoy se conoce como la estafa maestra es una investigación de la Auditoría Superior de la Federación. Así es. Sí, o sea, no es, con todo respeto, no es un descubrimiento periodístico, es un descubrimiento de auditores que dieron señas particulares, nombres, direcciones, montos, fechas, todo está en la Auditoría Superior de la Federación. Sí. Y les recuerdo que el primer periódico que publica eso es Excelsior. Tania Rosas es la primera persona que pone públicamente, hay un problema que las universidades están simulando contratos. ¿Por qué la Auditoría Superior de la Federación nunca pone nombres? Porque la Auditoría Superior de la Federación no personaliza Así es. el problema, lo institucionaliza.
Cuando semanas después vemos esa investigación ya con tintes periodísticos importantes, aportaciones importantes periodísticas a lo que ya la base de la Auditoría Superior, el gran aporte que tiene es empezar a personalizar, y lo personalizan con Rosario Robles, ¿no? A mí me parece que Rosario Robles es vulnerable porque ella se quedó sin grupo, a pesar de haber tenido durante años un grupo político importante y de haber tenido tanto poder. Pero ni era del PRI, ni ya no pertenecía a la izquierda. Ella evidentemente ni muerta, o bueno, eso es lo que yo creo, se podría ir con gente del PAN. Es que, y ahí quiero hacer la acotación, cuando esta publicación electrónica asociada con Mexicanos contra la corrupción hacen toda esa investigación, y ellos hoy dicen Mexicanos contra la Corrupción, que esta investigación es por la denuncia que Mexicanos contra la Corrupción presenta contra Rosario Robles, es por esta asociación panista de Mexicanos contra la Corrupción. Es decir, en el PRD la atacan y la traidora. En el PRI le quieren cobrar cuentas, pero el PAN fue el primero en señalarla desde Carlos Ahumada. Porque estamos hablando de adversarios políticos. Porque estamos hablando de que, a ver, si para algo es muy bueno el PAN, la verdad, es para hacer escándalos públicos. O sea, el fiscal carnal, Chorizogate, todo este tipo de cosas son muy buenos. O sea, la verdad, aprendieron de tantos años de ser oposición y son excelentes para poner así el dedo, ¿no? Ahora, yo lo que creo es que en el caso de Rosario tenía una cartera sensible por los programas sociales, ¿sí? Y creo que es por ahí donde empiezan a darle el golpecito atrás de la rodilla. Si ella hubiera estado en seguridad pública, yo les puedo apostar que les hubiera costado muchísimo trabajo ponerla como carne de cañón. Pero estaba en una cartera que tenía que hablar con la población, que tenía que dar apoyos. Primero en la Sedesol, en los programas sociales, y luego en la Sedatu, ¿sí? Su contacto directo era con la población. ¿Qué es lo que tú buscas? Evitar que esa persona logre construir redes de poder al amparo del poder, pero que le puedan servir a ella como un grupo personal. No, y a ellos, déjenme decirlo, ahorita con su interpretación, ¿verdad, Mariana? Estamos entendiendo muchas cosas. Porque sí, efectivamente, a ver, Rosario Robles, y con eso nos vamos a pausa, fue utilizada, pero no solo porque ella es una pobre víctima. O sea, es decir, la soberbia y su amor y su afán por el poder la llevaron a colocarse en posiciones donde era la víctima sacrificable. Es decir, ¿por qué? Claro, estaba cercana a la gente, tenía la cartera de los programas sociales. No olvidemos que los programas sociales se utilizan por los gobiernos en turnos, incluido el actual, para beneficiar a los pobres y buscar votos. Era muy importante que Rosario, con esa habilidad, tuviera esa bolsa de dinero, hiciera toda esa campaña y al final era la sacrificable, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos con sus opiniones. Y ella lo debió haber visto. Vamos ahora al meollo del asunto. Para la gente como yo, que no sabe muy bien de política y de leyes, en este momento, ¿en qué situación está Rosario Robles? Pues mira, no le va a pasar nada jurídicamente. O sea, ¿tú piensas que sí la liga? No, por supuesto que no. A ver, vivimos en un sistema judicial que tiene que demostrarte el Ministerio Público que eres culpable. Ajá. No pueden juzgar a un inocente. Sí. Por lo tanto, el Ministerio Público tendrá que presentar pruebas fehacientes de que ella personalmente ordenó, fraguó, ordenó y se benefició directamente de esas triangulaciones de... Y que lo hizo sola, en todo caso, ¿no? O sea, quizás no sola, pero ¿O quiénes son los que y yo quiero ver en qué momento van a tener un documento firmado por ella donde da una orden para que eso ocurra. No existe. No existe. Ni lo existirá. Por lo tanto, no hay pruebas contundentes que la lleven a ella
a la cárcel. Ahora, esta acusación de servicio indebido de la función pública es muy abstracto. Muy amplio, claro. Pero que tiene que concretarse en que si fue peculado, que si fue fraude, que si fue alguna cosa que tiene que ver con la corrupción. Evidentemente en este país tenemos el principio de la presunción de inocencia. Y como estos supuestos delitos ocurrieron antes de que entrara en vigor plenamente el sistema de justicia que tenemos ahora, ella puede apegarse ya sea al sistema anterior o al sistema actual, dependiendo de qué es lo que más le beneficia. Y lo que más le beneficia, evidentemente, es el sistema acusatorio. Es decir, yo no soy culpable hasta que me demuestren lo contrario. Y aquí el Ministerio Público ya cometió muchos errores que violan el debido proceso. Uno de ellos fue dar a conocer el contenido de la acusación antes de que el acusado lo supiera. Ya. Y además haberlo hecho público. Eso no se puede hacer. Y lo hicieron. A veces pienso, ¿por qué? Porque quizás lo que no quieres es que vaya a la cárcel. Claro. Y lo único que quieres Embarrarlo. es un linchamiento mediático Claro. similar al que vivimos en la primera década del 2000 en torno a Ahumada, los amores de Rosario, que si endeudó al partido, que si lo odiaban, que si no lo odiaban, y que llegaron las aguas mansas, ella se va al PRI, se vuelve secretaria de Estado, de las pocas mujeres que han tenido carteras importantes en este país, por eso también va a pasar a la historia, una mujer valiente de mil formas, haber decidido, después de lo que hemos hablado aquí, de su origen político, haber decidido irse al PRI, colaborar con un gobierno del PRI, solamente quienes la conocimos sabemos lo valiente que fue esa decisión, ¿no? Y tú decías también, Ivonne, querías agregar algo con respecto a esto también, o sea, de lo valiente. Que, Sí, los tamaños de Rosario son impresionantes, pero no de años para acá, ¿no? No solamente enfrenta al grupo de los tecnócratas del gobierno de Peña y finalmente pierde, porque yo creo que sí va a ser culpable mediáticamente, y eso es lo que a mí me parece triste, que si estamos en un cambio de régimen, no se haya respetado la promesa de Alejandro Hertz de que se iba a respetar el debido proceso. Eso. Y yo creo, júzguenla, investíguenla, pero no caigan en el linchamiento en el mediático. linchamiento, en los montajes de los gobiernos anteriores, que si ni siquiera agarraron peces gordos, ni siquiera charalitos, y lo único que hacían era empalamiento mediático, ¿no? ¿Qué pasa con Rosario con estos tamaños? Se le enfrenta a Provida, a la derecha organizada que pedía cobijo Radical. en Los Pinos con el gobierno de Vicente Fox. Y ella se da cuenta que ahí hay un nicho. Fíjate qué inteligencia política. Se da cuenta que es el momento en que están diciendo que quiere tirar el Estado laico Vicente Fox. Que ora en eventos públicos. Que va a la basílica. Que va a la basílica. Sí. Que hay que garantizar que las creencias de todos, sí, el Estado laico se imponga. Y sobre todo en los derechos de la salud reproductiva. Eso quería decir que no avanzara la penalización del aborto por parte de Provida, que pedía cobijo con algunas de las asociaciones ligadas al panismo, lo más recalcitrante de derecha del PAN. ¿Qué hace Rosario cuando encuentra ese punto? Se monta en el tema, llama a las escritoras, llama a las feministas y les dice, esta es nuestra oportunidad, yo solo soy por un ratito secretaria de gobierno, pero vamos a aprovecharlo y vamos a despenalizar el aborto. Despenaliza el aborto. Muy cañón, sí. Y logra que se vaya haciendo nada pro vida. Y abre un camino que ahora, justamente ayer, acaba de ser ratificado por la Suprema Corte de Justicia, una vez más, porque va a ser una lucha que nunca va a parar. Entonces yo sí creo que ahora, cuando le escribe ayer al ministro Arturo Saldívar y le pide un juicio justo que no se quede en lo mediático, tiene razón. Claro. Tiene razón porque es culpable ya mediáticamente y víctima de sí misma, de una izquierda canibalista, como lo dice Leti, y también de un gabinete que la usó, desde mi punto de vista,
para sus enjuagues. Y creo que esos enjuagues que tienen que ver con la llamada estafa maestra sí ameritan ser investigados, pero más allá del nombre de Rosario Robles. Y con ustedes preguntarles, leyendo muchas de las opiniones aquí en redes sociales, se los agradecemos muchísimo, muchos dicen, Rosario perdió solo por ser mujer, odiosamente soberbia y creyó que el poder que no construyó Plutarco sí lo había logrado Carlos Salinas. Doloroso, pues, saber que el olfato del cual se ufanó Rosario, esta vez la cogió con un terrible resfrío político. Qué buen comentario. ¿Qué piensan? Mujer, ¿también tiene que ver ese Qué tema buen comentario. de género? Mira, la Rosario Robles que yo conozco no es una Rosario que se victimice per se por ser mujer. Al contrario, creo que es una mujer que ha sabido salir adelante en medio del mundo de los hombres sin necesariamente victimizarse por ser mujer, ¿no? Creo que es valiente, ¿no? Entonces, reducirlo a eso no me parece que sea justo a ella. Me parece que ella se sobredimensionó. Confió demasiado en su inteligencia y en su olfato político y como dice el comentario, evidentemente no le salió, no le funcionó como ella previó. Yo sí quiero diferenciar también entre si es inocente o no. Yo creo que Rosario no tiene un pelo de inocente, la verdad. Y a esas alturas del poder, en esos enjuagues del poder, saben muchas cosas. Claro. Ahora, que eso, una cosa es ser inocente o no inocente y otra cosa es culpable o no culpable penalmente. Culpable penalmente no lo es. Rosario debe saber muchas cosas, muchas. Quizás algún día las escriba o nos los comparte en alguna entrevista o haga sus memorias, ¿no? Sería muy interesante conocer por qué ocurrieron esas triangulaciones. ¿Hacia dónde fue ese dinero? ¿No? Creo que nos los merecemos todos. Todos. Pero más se lo merece ella. Porque creo que lo que más tenemos nosotros son el nombre, ¿no? Ufale. Vamos a un corte y regresamos ya con lo que podamos hacer de conclusiones, porque este tema sigue y sigue. Hacemos pausa, regresamos. 1:30, chicas, conclusiones, por favor. Ya empezabas. No es víctima, no es culpable judicialmente todavía. Sí, lo que me refería es que no es inocente, pero tampoco es culpable penalmente, ¿no? Entonces, aquí el asunto es hasta qué grado ella pueda revertir, utilizar sus talentos para revictimizarse, dado que le están regalando a ser la víctima y el chivo expiatorio de este afán de castigar lo que ocurrió en el sexenio pasado, ¿no? Sí, Fabi, Mariana, Leti, yo creo que es muy importante recordar la frase del presidente López Obrador de que en este sistema político no se hacen las cosas sin que arriba lo sepan. Y desde esa premisa yo creo que es muy mezquino querer personalizar una situación que no dudo que existió y que debe escarbarse y debe clarificarse. Es muy mezquino también humanamente y con mucha ignorancia pretender decir que ella es culpable. Alguna vez me pregunté por qué Rosario cuida tanto al expresidente Enrique Peña Nieto en estos días, observándola. Y recordé algo que dijo en una entrevista que nosotros tuvimos la oportunidad de hacerle para Excelsior. Estoy muy agradecida con el presidente Peña, dijo, y toda la vida lo voy a agradecer porque permitió que mi madre muriera viéndome reivindicada. Qué fuerte. ¿Qué más podemos decir? Adiós. Con esto quedamos y esta historia continuará. Gracias por su presencia, Leticia, Ivonne Melgar, Mariana H., muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, quédense en la programación de Excelsior Televisión.